Capítulo 76. Yusuf acarició con la mano la silla en la que estaba sentado. Era un lugar que había conseguido tras resistir desesperadamente y tras innumerables sacrificios. Podía construir una torre con aquellos que habían muerto por su culpa, y la sangre derramada hasta ahora podría llenar un valle. El sacrificio había sido grande por el deseo primitivo de vivir y la ambición de convertirse en el dueño del imperio. La imagen de Bayezid enterrado con una sola moneda de plata y los llantos del niño que ahora se había convertido en Bajad flotaban en su mente. Aún así, no me arrepiento. Era un destino que había aceptado al convertirse en Yusuf, y estaba preparado para cualquier sacrificio. Aún así, después de llegar a este lugar con tanto esfuerzo, sería mentira decir que no quería descansar. Ahora que he subido al trono del sultán, podría vivir divertidamente entregándome a los placeres. Comida. Durante el período del Imperio Otomano, la comida se desarrolló considerablemente. Gracias a que trajeron especias y buenas técnicas culinarias de Persia, métodos de cocinar verduras y pescado de Grecia, y formas de hacer dulces de Arabia. Los cocineros que literalmente arriesgaban sus vidas para crear comida, ya que si presentaban la misma comida al sultán les cortarían el cuello, preparaban cada comida. Se podía comparar favorablemente incluso con los restaurantes Michelin modernos. Entonces, ¿las mujeres? Podría abrazarlas hasta que los huesos se desgasten. Había mujeres de diversas razas y edades en el harén, tantas que aunque cambiara de mujer cada día, no podría estar con todas en un año. Si mencionaba el tipo de mujer que quería, había muchas personas alrededor que enviarían incluso a sus propias hijas al harén. Además de comida y mujeres, había abundantes entretenimientos si los deseaba, y también había burócratas que podrían manejar el país por sí solos aunque el sultán se apartara de los asuntos estatales. El Imperio Otomano no era un país con tan poca resistencia como para no poder soportar que el sultán se divirtiera un poco. Quizás vivir en la lujuria y los excesos sería una vida más feliz que gobernar personalmente con dificultad y librar guerras de conquista. Pero no puedo estar satisfecho con ese tipo de vida. La sangre otomana que incluso devoraba a los hermanos no podía aceptar esa vida. Aunque no lograra el objetivo de un imperio que abarcara 6 continentes, no debía avergonzarse del futuro que había roto. Yusuf golpeó el reposabrazos de la silla con la mano. Entonces debo seleccionar y concentrarme. Tener conocimiento del futuro era una enorme ventaja. Significaba que podía sacar los logros a los que innumerables genios habían dedicado sus vidas durante cientos de años. Pero no estaba completamente libre de problemas. Primero, el conocimiento que tengo es superficial. Por ejemplo, sabía que se podía crear un campo de salitre con una mezcla de estiércol hecha de excremento, humus, hierba podrida, polvo de cal, ceniza de madera, etc. Pero no sabía en qué proporción y hasta qué punto debía dejarse pudrir para obtener salitre, así que tuvo que pasar por numerosos ensayos y errores. Incluso trayendo conocimiento científico, no sabía bien qué experimentos debía hacer para probarlo, y aunque trajera fórmulas matemáticas, no sabía exactamente cómo demostrarlas. Es realmente sorprendente el conocimiento que he descubierto, pero el margen es insuficiente para explicarlo, y eso no puede durar para siempre. Solo en esta capital había muchos eruditos que podrían considerarse genios, así que sería cuestión de un momento que se expusieran mis limitaciones. Incluso sin mencionar estas razones, el tiempo disponible era limitado, y tratar de hacer todo sería arrogancia. Al final, significaba que debía concentrarse en el campo más necesario como sultán. Los dos pilares importantes para el país son la economía y el poder militar, pero si tuviera que elegir uno de los dos, en esta época sería el poder militar. La guerra es una apuesta, y la razón para hacerla es porque se puede ganar mucho cuando se gana. Era mejor conquistar las tierras de otros y saquear que esforzarse desarrollando productos comerciales y haciendo una revolución industrial. En esta época abundaban aquellos que pensaban igual. De todos modos, significaba que debía moverse en la dirección de aumentar el poder militar, y la persona que había llamado para esto había llegado. Su Majestad, el Bajá Emsi y el artesano que solicitó han llegado. Que entren. Se abrió la puerta y entraron Emsi con expresión cansada y un anciano, haciendo reverencias. Yusuf sonrió ligeramente hacia el anciano. Bienvenido, Tahir. Es un honor, Su Majestad. Mientras Tahir respondía con voz temblorosa, el eunuco entregó un arma de fuego a Yusuf.
Era un arma que había usado solo una vez en la Guerra de Sucesión, y después del uso la había cuidado personalmente con tanto cariño. Acariciando el arma que había dejado a un lado, Yusuf habló suavemente. Tahir, no tienes que temblar. Aunque mi posición haya cambiado, mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Ante las palabras de Yusuf, Tahir exhaló profundamente. Aunque esté cerca de mis últimos días, que piense así en este necio anciano que aún aprecia su vida, solo puedo estar agradecido. Ante el miedo a la muerte, la posición social o la edad no importan. Ese idiota, no superó Hassan ese miedo. Al nombre de Hassan, Yusuf soltó una risa ligera. Ahora que lo pienso, Hassan y Nene deben haberse comprometido. Cuando escuchó que Hassan la tenía en su corazón, Nene se enfureció enormemente, y quien intervino entonces fue Fátima. Aunque a Fátima tampoco le gustaba Hassan, tenía el deseo de que Nene, quien la había ayudado durante mucho tiempo, formara una familia adecuada. La condición que Nene puso ante la persuasión de Fátima, a quien servía, era que Yusuf se convirtiera en sultán. Si yo fallaba, también había la contrapartida de morir juntos. Como la apuesta arriesgando la vida fue exitosa, los dos debieron haberse comprometido. Así es. En la primera noche, en lugar de unir sus cuerpos, fue amenazado con un cuchillo, pero ese tonto se rió diciendo que eso también estaba bien. Si él está contento, ¿no está bien? Nene tampoco tenía un carácter cruel, así que si seguía esforzándose, vería resultados. Más que eso, no sé si está haciendo bien el campo de salitre porque está distraído con la mujer. Si es una orden del Padishah, lo hará bien. La investigación del campo de salitre que Hassan tenía a cargo era esencial para asegurar un suministro estable de pólvora. Hasta conquistar las tierras de India donde se produce salitre, era necesario asegurar salitre estable utilizando campos de salitre. Con Nene vigilándolo al lado, no descuidará el trabajo asignado. Hassan, que después de ser liberado de la esclavitud, entró bajo un nuevo amo esclavo. Cuando uno está ciego de amor, ¿qué no puede hacer? Dejemos la conversación sobre Hassan hasta aquí, Tahir. Sí, Su Majestad. La razón por la que te llamé desde Trabzon hasta aquí es por dos motivos. ¿Dos motivos? Tahir hizo una expresión extrañada. Sabía que uno era sobre las armas de fuego, pero no podía imaginar el otro. Como esperaste, la primera razón son las armas de fuego. En la última batalla, las armas cumplieron su papel, pero también sentí claramente sus limitaciones. Aparte de tener que mantener el fuego en la mecha durante toda la batalla, era demasiado vulnerable cuando ocurrían combates repentinos. No se puede pedir al enemigo que espere para encender la mecha. Los enemigos que enfrentaré en futuras guerras serán principalmente caballería, y el principal campo de batalla será territorio enemigo. Significaba que podía ser atacado por sorpresa en cualquier momento. No se podía subestimar a monstruos como Ismail, o a los mamelucos que habían acumulado riqueza a través del comercio de tránsito que conectaba Europa y el Océano Índico, y pensando en la guerra con Europa, también había que reducir las bajas. Yusuf levantó su propia arma que estaba a su lado. Por eso necesito armas como esta tanto como sea posible. Los artesanos de la capital podrán recibir fácilmente la técnica y experiencia que poseo. Aunque Yusuf había proporcionado los planos, no era una decisión fácil compartir voluntariamente los logros que habían surgido después de muchos fracasos y reflexiones. Te lo agradezco. Por supuesto, armar a las tropas con mosquetes de chispa que usaban Pedernal no solo tenía problemas de método de fabricación, sino también de precio y producción. No fue por nada que incluso después de completar el desarrollo, tomó más de 100 años reemplazar completamente a los mosquetes de mecha. Aunque había obstáculos como problemas de fundición de hierro y suministro de pedernal en el futuro, tenía significado haber dado un paso adelante. El segundo es que me gustaría que te esfuerces en la fabricación de cañones pequeños. ¿Cañones pequeños? Tahir expresó una opinión negativa. No es que la fabricación sea el problema, sino que no tendrá la potencia de fuego que desea. La gente no los abandonó sin razón. Ya habían pasado cientos de años desde que se usaban cañones, y no era que nadie hubiera pensado en poner ruedas a cañones pequeños y arrastrarlos. El problema era la capacidad técnica. Al hacer cañones vertiendo metal fundido en moldes, el calibre donde entraban las balas de cañón era diferente en cada uno.
Finalmente, no se podían poner balas de cañón que encajaran exactamente en la boca del cañón, y cuando explotaban, el gas se filtraba por las grietas, reduciendo el alcance. Para aumentar este alcance, había que poner más pólvora, y para soportar la explosión, los cañones no tenían más remedio que hacerse más grandes, por lo que ahora predominaban los cañones grandes. Al final, significa que necesitamos hacer los agujeros del cañón similares. Así es. Si el método de moldeo es el problema, se puede resolver tallando. Ah. Tahir, que ya había experimentado esto al hacer armas de fuego, entendió inmediatamente. La máquina que hace agujeros se llama perforadora, y la razón por la que los cañones se volvieron más ligeros en el siglo XVIII fue gracias a la perforadora de cañones desarrollada en esa época. El diseño básico lo tiene actualmente el Baja Suleiman. Investiga junto con él. Es un niño inteligente, así que será de ayuda. Entendido. Tallar una pequeña barra de hierro para hacer un arma de fuego era diferente en dificultad a perforar un gran agujero en un trozo de hierro para hacer un cañón. Incluso con los planos, era un trabajo que no se atrevía a hacer solo, pero no había razón para rechazar que le asignaran un colaborador. Después de terminar la conversación con Tahir, Yusuf volvió la cabeza hacia Emsi. Baja, apoye lo que estos dos necesiten. Pero la introducción del sistema de rotación de 4 cultivos no debe retrasarse. La mayor razón por la que las armas de fuego reemplazaron a los arcos fue que incluso soldados con entrenamiento insuficiente podían ser utilizados como fuerza de combate. Significaba que si había armas y población para reclutar, se podían producir tropas en masa. Tener mucha población a la que dar armas significa poder militar. La razón para mejorar la higiene a través de la planificación urbana y aumentar los alimentos con el sistema de rotación de 4 cultivos era, al final, para aumentar la población, y cuanto antes se implementara, mejor. Emsi, que había fruncido el ceño porque Yusuf pasaba cosas tan difíciles con tanta facilidad, suspiró profundamente. Haré mi mejor esfuerzo. Como no había forma de rechazar o escapar, la respuesta que saldría de su boca también estaba decidida. A Emsi, que hacía reverencias y se disponía a salir, Yusuf le dijo como si hubiera olvidado algo. En el camino, recoge algunas velas. Si un día no es suficiente, debo ayudar. Gracias. También preparé suficientes para los demás, así que úsalas sin preocuparte. En el palacio de Topkapi se acumularon suspiros ante la generosidad de Yusuf al proporcionar velas caras para trabajar también de noche. No vas a concentrarte. Hay que cavar más antes de que la lluvia se intensifique. Ante el grito del supervisor, las manos que cavaban la tierra para colocar el alcantarillado se volvieron aún más ocupadas. La capital era un lugar donde llovía la mitad de un mes en invierno, y la llovizna creaba una atmósfera húmeda. Después de que pasara el tumultuoso año 1509 y poco después de que comenzara 1510, Yusuf pudo encontrarse con aquellos que había estado esperando. Padre. Papá. Mehmet, que ahora tenía 7 años, hizo reverencias con dignidad, pero Murad, que tenía 4 años, corrió como volando y se abrazó a Yusuf. Aunque tenía 4 años, Murad era similar a Mehmet en altura y complexión, dando un impacto considerable. Vaya, has crecido mucho desde que no te veo. No era una frase ceremonial. Parecía que en 10 años sería más grande que un adulto. Yusuf hizo gestos a Mehmet, quien solo miraba a Murad con envidia. Ven aquí. Sí. Yusuf, que acarició la cabeza de su hijo que se acercó con el rostro animado, dirigió sus ojos hacia la persona excluida que tenía una expresión complácida. Debe haber sido difícil el largo viaje, madre. Si es un llamado del Padishá, ¿qué dificultad puede haber? Está bien. ¡Qué alivio! ¿Ya fue a ver a padre? Recordando el ataúd de Bayezid que había visto primero, Fátima hizo una expresión compleja. El patético final del hombre que siempre parecía infinitamente alto la hizo dejar ir emociones rancias. Era un rostro difícil de ver incluso queriendo encontrarlo, así que ahora querré verlo seguido. Padre también se alegrará. Y ahora que madre ha venido, me gustaría que trabajara como balí de atún. En el rostro de Fátima, que parecía una hermosa dama refinada, apareció lentamente una sonrisa. ¿Me confiaría el harén? Al verificar, todavía hay muchos que serán regalos. Haga como guste, madre. En los rostros de madre e hijo se formó una sonrisa similar. Fría y escalofriante.
Capítulo 77. Durante el corto periodo, muchas cosas habían sucedido en la capital. Selim, que había ocupado la capital, no pudo resistir ni un mes, y aquellos que habían estado de su lado se encontraron en un tribunal despiadado. Los afortunados terminaron solo con la destitución de sus cargos, y el comandante general de los jenízaros, que había sido de gran ayuda para Selim, fue despedazado y arrojado como comida para perros. Esas posiciones vacantes fueron llenadas nuevamente por personas nuevas, y toda la capital se movía tan ocupadamente que incluso los ciudadanos comunes podían sentirlo en su piel. El único lugar que había estado al margen de esta corriente, incluso el harén, ahora debía enfrentar el cambio. ¿Qué voy a hacer? Dicen que esa mujer ha regresado. La mujer con el cabello despeinado se mordía las uñas ansiosamente. Así Yatun, ya es demasiado tarde para preocuparse. Daye Kalfa. ¿Crees que tú estarás a salvo? Kalfa era un cargo equivalente a una dama de honor en Joseon, y ante la reprimenda de Asille, Daye habló como resignada. Debe ser que Alá está castigando el pasado. Y por eso debo quedarme quieta. Seguramente esa mujer me va a matar. Los ojos verdes llenos de veneno que no habían cedido ante toda clase de amenazas estaban claros en su mente. ¿Quién habría pensado que ella vendría como Valide Atún? No había pesadilla como esta pesadilla. Tengo que ir al Esquisaray ahora mismo. Había rechazado firmemente hasta ahora el viejo palacio donde las flores marchitas vivían en silencio hasta pudrirse y desmoronarse, pero ahora solo ese lugar era su último salvavidas. Allí podría alejarse de los ojos de la Valide Atún. Pero lamentablemente, incluso esta desesperación era imposible. Ya han pasado 3 meses desde que el Padishah restringió el movimiento de todas las personas dentro del harén. ¿Planea desobedecer la orden? Esta orden obviamente era para dar a su madre la oportunidad de saldar directamente las malas relaciones del pasado, pero no había forma de escapar de esta trampa. Mientras perdía el tiempo dando vueltas sin rumbo, una voz solemne resonó por todo el harén. La Valide Atún está a punto de llegar. Era la voz del jefe de eunucos, Acinedara, y con el sonido de la puerta abriéndose, las mujeres movieron ocupadamente. Como la número 1 en jerarquía del harén estaba a punto de llegar, no podían quedarse encerradas en sus habitaciones, así que las 2 mujeres salieron de la habitación. El aroma de las mujeres que ansiaban el favor del sultán pasó por sus narices, y las mujeres que salieron de más de 400 habitaciones se alinearon para recibir a la Valide Atún. Cuando Asille se deslizó sigilosamente entre ellas, la gruesa puerta del harén se abrió suavemente. Cuando la puerta se cerró y Fátima, que había entrado al espacio exclusivo de mujeres, se quitó el hijab, todas las reunidas hicieron reverencias al unísono. Saludamos a la Valide Atún. Las mujeres que habían aprendido la etiqueta de la corte para servir al sultán hicieron reverencias sin el más mínimo error, y Fátima caminó entre aquellas que tenían la cabeza inclinada. Como grabando que este lugar era su territorio, Fátima caminó lentamente y luego se detuvo y señaló a una mujer. Tú, levántate. Ese sí. Fátima levantó la barbilla de la mujer que se levantó apresuradamente con el pulgar para examinar su rostro y pasó las manos por el cuerpo de la otra. Después de palpar descaradamente desde el pecho hasta la pelvis, Fátima preguntó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nigar. Eres útil, te recordaré. Gracias. Ante las palabras de Fátima, exclamaciones mezcladas de admiración y lamento brotaron de varios lugares. Si el sultán no venía directamente a la arena a elegir a una mujer para abrazar, sino que simplemente llamaba a una mujer, había grandes posibilidades de que fuera una mujer que había llamado la atención de Fátima. La mujer emocionada se postró haciendo reverencias, y Fátima volvió a caminar. Cuando las mujeres esperaban ser elegidas la próxima vez, Fátima señaló a otra mujer una vez más. Levántate. Cuando vaciló ante la orden de Fátima, los eunucos negros que custodiaban al lado de la Valide Atún entornaron los ojos ferozmente. Cuando la mujer se levantó, incapaz de soportar las miradas convergentes, Fátima sonrió con burla. Así Atún, ¿cuánto tiempo? No es así. Ese sí, es así. Valide Atún. Fátima, que se acercó paso a paso, acarició suavemente la mejilla de Asille que temblaba. Hace solo 10 años presumías de una piel hermosa, no sé cómo se puso tan áspera. Qué lástima. ¿Cómo ves mi piel? Sigue siendo hermosa.
No era una mentira, a pesar de estar cerca de los 40 años, ella aún no había perdido su belleza. Fátima esbozó una sonrisa tenue. Así es. ¡Qué alivio! Ante la reacción de Fátima, Asille trató de aliviarse ligeramente, pero fue un juicio demasiado temprano. Fátima, que agarró su cuello y la atrajo bruscamente, susurró al oído de Asille. Cuando el padisá estaba en mi vientre, la bofetada que recibí de ti aún me escuece, qué alivio. ¿De entonces yo era tonta? ¿Solo entonces? No sé cuántas veces escuché la amenaza de arrojarme al estrecho del Bósforo. Ahora que lo pienso, no es un mal método. El cuerpo de Asille, que se encontró con los ojos verdes de Fátima, tembló, y pronto se extendió un olor a orina en todas las direcciones. Fátima, que empujó a Asille como si fuera sucia, sacó un pañuelo de su seno y se limpió las manos mientras le decía al jefe de eunucos que estaba detrás. Vi algo sucio desde el primer día, quítala de mi vista. Asille fue arrastrada por las manos de las calfas que se apresuraron a intervenir, y las mujeres inclinaron la cabeza aún más profundamente por el miedo. Fue un momento que hizo sentir vívidamente en manos de quién estaba el destino de las mujeres del harén. Yusuf, que recibió el informe de lo que había pasado en el harén, se rió. ¿Eligió secarle la sangre hasta matarla? Madre tampoco tiene un carácter ordinario. Bueno, una mujer que había soportado toda clase de humillaciones hasta ahora para salvar a su hijo no podía ser débil. Esperaba que algunas mujeres desaparecieran, pero en cambio las estaba manteniendo a su lado para que experimentaran un infierno en vida. Estaba un poco preocupado ya que Nene, su brazo derecho, estaba lejos, pero con esto no había razón para preocuparse. Pronto tendré que pedirle que envíe mujeres para abrazar. Tanto porque el cuerpo vigoroso de poco más de 20 años buscaba mujeres, como porque hacer hijos también era un trabajo importante del padisá. Pero este asunto era para dar más poder a Fátima. Si fuera la época después de Suleiman, no habría actuado así, pero ahora está bien. Suleiman, que fue llamado el Grande, amó demasiado a Hurrem Sultán, su concubina, lo que permitió que las fuerzas del harén intervinieran en la política, convirtiéndose en una de las causas de la decadencia otomana. Pero ahora, incluso si la influencia de la Valide Atún creciera, sería solo asuntos internos del harén, y esa influencia también se podía retirar en cualquier momento. Significaba que no había necesidad de temer innecesariamente. Más que eso, Hurrem Sultán. Ahora debe tener unos 10 años. Era una mujer que recibía la evaluación de ser una villana que llevó al Imperio Otomano al camino de la ruina, pero su evaluación personal era neutral. ¿Por qué una mujer llevada como botín por el Kanato de Crimea sería leal y patriótica hacia el imperio? Sin embargo, dejando de lado las cuestiones emocionales, basándose solo en la historia de que había inclinado el país al buscar lujo y poder, era una figura que podía ser criticada. Era una figura cuya evaluación podía dividirse según la perspectiva. Como hay pocas posibilidades de que Hurrem Sultán aparezca ante mí, es un pensamiento sin sentido. Porque el destino del Kanato de Crimea que la había secuestrado ya había cambiado drásticamente. Gran Visir, el Kanato de Crimea aún sigue pidiendo reunirse. Así es. Día a día lo solicitan con más fuerza. ¿No será porque se han vuelto más ansiosos? La evaluación de Ensi era precisa. Si habían apoyado con 30,000 jinetes, desde el Kanato de Crimea habían apostado muy fuerte por Selim, pero al final Selim fue retirado de la lista. La inversión de jinetes fueron capturados como prisioneros, y aunque quisieran suplicar que les perdonaran la vida, estaban en una situación donde ni siquiera podían ver un cabello de Yusuf. Si Selim se hubiera quedado en Caza, lo habría capturado y enviado como regalo de disculpa, pero eso tampoco fue posible. Nunca habrían soñado que Selim, que había huido, solo pondría un pie en Caza y regresaría a la capital junto con Suleiman. Se podría apostar a Hassan que al escuchar esa noticia, Mengli, el kan del Kanato de Crimea, se agarró la nuca. El gran visir, que había estado mirando a Yusuf, habló cuidadosamente. Su Majestad, no puede posponer indefinidamente el castigo del Kanato de Crimea. Así es. No estaba preocupado de que el Kanato de Crimea, lleno de miedo, traicionara. El Khan actual, Mengli, era una figura que había provocado el disgusto del Imperio Otomano y había sido llevado hasta la capital por las manos de su abuelo, Mehmed II.
No solo era una figura que conocía bien el poder del Imperio Otomano, sino que con las fuerzas principales de 30,000 perdidas, ni siquiera podía soñar con traicionar. Después de todo, ¿el problema son los países vecinos del Kanato de Crimea? Así es. No sabemos hasta cuándo estarán observando al Kanato de Crimea debilitado. Como el Kanato de Crimea era famoso por saqueos crueles, los países vecinos rechinaban los dientes, pero ahora era la mejor oportunidad para vengarse. Por ahora estaban mirando al Imperio Otomano, pero nadie podía estar seguro de hasta cuándo se quedarían quietos. Tendré que tomar una decisión. Posponer la decisión era tanto para hacer sufrir al otro como porque no había podido decidir un castigo definitivo. Yusuf pensó rápidamente. El Kanato de Crimea es como una empresa subcontratista desde la perspectiva del Imperio Otomano. Había una razón para no incorporarlo completamente como territorio propio y mantenerlo como estado vasallo. El saqueo era un método efectivo para debilitar el poder nacional del oponente, pero hacerlo directamente causaba grandes fricciones con otros países. Sin embargo, si el Kanato de Crimea saqueaba, se podía evadir la responsabilidad diciendo no sabemos nada de eso, reclamen directamente. Significaba que era como un labio que protegía para que los dientes no se desgastaran. Aunque quisiera cortar la línea de vida del Kanato de Crimea, no debería ser así. Solo se ampliarían las fronteras y se dispersarían las fuerzas. No había necesidad de desperdiciar fuerzas en el norte dejando el apetecible Mediterráneo. Especialmente en una época donde se abrían nuevas rutas marítimas y todos salían al mar. Pero no se puede terminar sin ningún castigo. ¿Debería derribar a Mengli, que es el responsable? Mengli había liderado el Kanato de Crimea durante mucho tiempo. Como era 2 años mayor que Bayezid, que ya había muerto, pensaba que ya era hora de que bajara sin lamentaciones. Entonces tendremos que evaluarlo esta vez. ¿Qué quiere decir? Ya confirmamos la fraternidad entre nuestro imperio y el Principado de Samtske. Esta vez tendremos que evaluar cómo será la fraternidad del Kanato de Crimea. Yusuf sonrió con una sonrisa cortante. Maldición. ¿Por qué siguen rechazando? ¿Qué quieren? Mengli, sumido en la ira, arrojó la mesa que estaba delante, y un soldado que estaba parado en silencio fue golpeado y cayó. Cuando Mengli calmó su ira jadeando, su hijo Mehmed habló con confianza. No hay necesidad de preocuparse tanto. El imperio no podrá abandonarnos. Así será. Ante las palabras de Mehmed, quien había sido su sucesor y cogobernante, Mengli se desplomó, y su otro hijo Saadet habló cuidadosamente. Sin embargo, viendo cómo nos evitan descaradamente, es inquietante. Saadet, ¿qué sabes tú para interferir? Quédate quieto. Ante la reprimenda de su hermano mayor Mehmed, Saadet retrocedió un paso. A diferencia de su hermano de 46 años, Saadet tenía solo 19 años, y comparado con su hermano que había estado en la posición de sucesor formal durante mucho tiempo, no tenía voz propia. Mengli, que había estado escuchando la conversación de los dos, agitó la mano. Las palabras de Saadet tampoco están equivocadas. Tendremos que preparar generosos regalos, Mehmed. Ordené. Consigue regalos para ofrecer al Padishah. Entendido. Los crueles jinetes del Kanato de Crimea se movieron para saquear. Capítulo 78. Las órdenes que dio Yusuf eran en su mayoría trabajos difíciles. Solo Tahir, que se encargó de la perforadora de cañones que tallaba los agujeros de los cañones, se rompía la cabeza junto con Suleiman, que se había convertido en técnico en lugar de Padishah. En los planos que Yusuf había arrojado casualmente había muchas piezas complicadas incluyendo engranajes, y también tenían que decidir de qué tamaño hacer la perforadora. Además, había ordenado una perforadora que funcionara con energía hidráulica usando una rueda de agua, pero aunque las ruedas de agua fueran familiares hasta el punto de usarse incluso en molinos que molían harina, no era un trabajo ligero. Los dos, que se esforzaban para hacer la cosa real, recibieron una invitación de Yusuf. Suleiman, Tahir. Sí, Su Majestad. Cuando la perforadora esté terminada, también deben investigar hasta qué punto se pueden hacer más ligeros los cañones. Sí. Aunque sería mejor mientras más rápido, no necesitan sentir presión. Si le piden al Baja MC, podrán obtener todo el presupuesto que necesiten. Se sintieron presionados.
Los dos, que habían sido llamados a la sala de audiencias y de repente habían recibido un banquete, hicieron caras de quedarse sin aliento ante las palabras de Yusuf. Querían pedir tiempo en lugar de presupuesto, pero los ojos verdes sonrientes no parecían tener intención de permitirlo. Los dos pudieron darse cuenta de que era mejor estar con trozos de hierro que en el banquete. Aún así, los dos que al menos recibieron presupuesto abundante tuvieron suerte. Aquellos encargados de la planificación urbana se dolían de cabeza desde el problema del presupuesto. La planificación urbana no será fácil sin importar cuántos talentos haya. Para la planificación urbana, se reunieron muchos burócratas encabezados por el gran visir, arquitectos, albañiles, etc., y realizaron reuniones. El punto afortunado para ellos era que la capital ya tenía un sistema de acueductos y alcantarillado construido durante la época de la antigua Roma. Para que una ciudad crezca, el agua es esencial, así que acueductos hay bastantes casos, pero el alcantarillado era extremadamente raro en esta época. Tuve suerte. Si no hubiera existido, habría tenido que emprender un trabajo al nivel del proyecto de renovación de París que hubo en el siglo XIX. Si el imperio crecía, la población de la capital también aumentaría explosivamente, y sin acueductos y alcantarillado, habrían sufrido problemas de epidemias. Lamentablemente, el acueducto de cientos de kilómetros que llegaba hasta el palacio de Topkapi se había dañado con este terremoto, pero era un daño que se podía reparar. Como había acueductos y alcantarillado básicos, solo necesitaba trabajar un poco más en esta oportunidad. Se podría pensar que como había acueductos y alcantarillado no había nada más que hacer, pero era necesario organizar los caminos enredados como un laberinto por el desarrollo descontrolado y asegurar espacios verdes en esta oportunidad. Si conquisto hasta los mamelucos, la población de la capital será 3 veces mayor que ahora, así que debo prepararme de antemano. Incluso en la historia original, la población de la capital que era de solo 200,000 superó los 600,000 en solo 50 años, y como yo la gobernaría, había gran posibilidad de que aumentara aún más. Yusuf, que había estado sumido en pensamientos por un momento, miró a Ali Bajá, que había regresado de gran visir a eunuco. Ali Bajá. Sí, su majestad. ¿Cómo están pasando estos días Mehmet y Murat? Yusuf tampoco estaba holgazaneando, y inevitablemente tenía que descuidar a sus dos hijos. Por lo que sé, últimamente visitan frecuentemente el Enderun. ¿El Enderun? Era una especie de escuela ubicada en el cuarto patio más profundo de Topkapi. Era la mejor escuela que formaba comandantes y administradores, donde no solo ingresaban aquellos traídos por el sistema de Psirme, sino también los hijos de altos funcionarios. Como educaba de manera vasta y estricta, al graduarse se convertían en talentos que combinaban literatura y artes marciales, y la mayoría de aquellos que ascendían a altos cargos provenían de aquí. Aún no debería ser un lugar al que esos dos puedan ir. Aunque la educación de los príncipes también se hacía en el Enderun, era un lugar temprano para ir a los 7 y 4 años. Aún era tiempo de aprender de tutores privados. Ante la evaluación de Yusuf, Ali respondió con una expresión extraña. Últimamente el Enderun está alborotado por los dos príncipes. ¿Por qué? Dicen que el príncipe Mehmet últimamente está con los efendis del Enderun. Aquellos que recibían el título de efendí usualmente no eran solo personas eruditas, y para comparar fácilmente, se podían ver como profesores de universidades famosas. Por eso su orgullo también era alto, así que aunque fuera un príncipe, no eran personas que siguieran a un niño pequeño. Dicen que cuando le enseñan algo, entiende varias veces más. Como el príncipe es tan inteligente, todos dicen a una voz que es la gracia de Alá. Dicen que le están enseñando de todo. ¿Así que era eso? Sin importar cuánto conversara con Mehmet, no se sentía como una identificación precisa de talento. Pero no era que hubiera sido estafado por la tienda de características. Ya lo confirmé a través de Mimar Sinan. Mimar era un título que se daba a los arquitectos, y Sinan era un arquitecto representativo de la época de Suleiman. Nacido en 1489, de la misma edad que Yusuf, ahora era solo un novato perteneciente al cuerpo de ingenieros genízaros. Era un gran arquitecto considerado como quien completó el estilo arquitectónico único otomano caracterizado por grandes cúpulas y minaretes, pero aún era difícil esperar su aspecto como arquitecto. Aún así, definitivamente sentí que tenía gran talento en arquitectura como característica.
Había confirmado directamente el efecto de las características en un talento que vivía hasta los 99 años, pero con Mehmed no funcionaba, así que era extraño. Escuchando las palabras de Ali, pensé que podría ser porque tenía demasiados talentos. Entonces, ¿cómo está pasando Murat? El príncipe Murat es popular entre los oficiales militares que enseñan artes marciales. Dicen que es muy fuerte y aprende rápido cualquier cosa que use el cuerpo. Estaban pasando bien de acuerdo con las características de cada uno. Ali Bajá, ¿no les asigné ya maestros a esos dos? Así lo hizo. Incluso sin ir al Enderun, podía llamar a cuantas personas quisiera para enseñarles. Pero que fueran específicamente al Enderun significaba solo una cosa. Ya están tratando de hacer su propia gente. Yusuf se rió. No sabía si fue una acción calculada o una acción instintiva, pero era realmente digno de un príncipe otomano. Cuando el Imperio Otomano cayó en caos por rebeliones y batallas entre príncipes, y Yusuf envió a sus hermanos al seno de Alá. Italia también había caído en las llamas de la guerra. Porque Francia, el Sacro Imperio Romano, España y el Ducado de Ferrara formaron la Liga de Cambrai encabezada por los estados pontificios y atacaron la República de Venecia. Cuando Venecia, que había sido superada por las fuerzas aliadas, ya no podía resistir más, llegaron noticias impuras del Imperio Otomano. Ahora te atreves a mencionar las noticias de que el sultán infiel hace profecías. Ante el grito como un rayo del Papa Julio II, el cardenal que había transmitido las palabras se encogió ligeramente. Sin embargo, ya es una historia extendida en tierras infieles. Como cuando lo escuchamos por primera vez, debe ser un rumor falso. Para ser eso, se ha convertido en un rumor muy creíble. Dicen que no solo predijo el mayor terremoto, sino también los terremotos que ocurren en Adrianópolis. El cardenal no se habría atrevido a mencionar palabras inexistentes, y los movimientos del infiel Imperio Otomano siempre eran un lugar de atención. Significaba que la confiabilidad de la información era alta. ¿Un infiel que recibió el castigo de Dios hace profecías? ¿No es el príncipe que habría muerto seco si no hubiera tenido la suerte de que no ocurriera el terremoto? Dentro del Imperio Otomano creen que Dios envió el castigo porque el príncipe Selim subió al trono. ¿Sería que el castigo divino vino por solo ese príncipe? Todo es por las atrocidades de los infieles malvados. Aunque no eran palabras que debería decir alguien que seguía el poder secular más que la fe, todos los oyentes estuvieron de acuerdo. El Papa juzgó que este rumor era más peligroso de lo pensado. Con esos rumores falsos circulando, no debe haber mucha confusión dentro del Imperio Otomano. Así es. Dicen que los infieles alaban que la voluntad de Dios está con el nuevo sultán. Se ha vuelto problemático. La guerra de sucesión que se esperaba que durara bastante tiempo se calmó más rápido de lo pensado, y el nuevo sultán capturó el corazón del pueblo junto con su ascensión, así que el Imperio Otomano recuperaría rápidamente su poder nacional. Para el lado cristiano que siempre sintió la amenaza del Imperio Otomano, no eran noticias agradables. Al menos es afortunado. Venecia está intentando negociar. Venecia, que había derrotado al Sacro Imperio Romano y había lanzado la señal de contraataque, sufrió una gran derrota con más de 2,000 bajas y prácticamente se rindió. El Papa, que deseaba que Venecia se mantuviera para contener al Imperio Otomano, procedió gustosamente con las negociaciones. El Papa pensó rápidamente. Aunque el objetivo del Papa era atraer a Venecia y luego expulsar a Francia de territorio italiano, no podía tolerar la situación donde el sultán osaba hacer profecías, que son milagros de Dios. El Papa, que había estado reflexionando profundamente, levantó la cabeza. La luz bajó por las vidrieras y la hermosa imagen que alababa a Dios se reflejó bellamente, y tomó una decisión. Debo hacer saber al sultán qué pasa cuando se discuten a la ligera los milagros de Dios. El Papa, cuya autoridad cristiana era su poder, miró al cardenal. Debo cambiar el contenido de las negociaciones con Venecia. Hable. Necesito sus barcos y los de las fuerzas aliadas. Aunque no sabía sobre batallas terrestres donde había masiva caballería y poderosas fuerzas centrales, si era una batalla naval, valía la pena intentarlo. Y dile a los enviados venecianos que permitiré que se conecten con el nuevo país infiel que surgió en el este. Ante la instrucción del Papa de usar indirectamente infieles para atrapar infieles, el cardenal inclinó la cabeza. La historia se había torcido.
El olor salado del mar y el sonido de las olas, y hasta el casco balanceándose. Beber agua podrida y alcohol, y comer comidas secas y retorcidas era una vida muy familiar. El hombre de mediana edad que miraba hacia abajo al puerto desde la enorme galera de 4 velas escuchó el sonido de pisar la cubierta crujiente. Reis. ¿Qué pasa? El título de Reis era un título que se daba a almirantes de rango general en la marina, y Kemal, que volvió la cabeza hacia su subordinado, era un hombre en posición de comandante naval en el Imperio Otomano. Son noticias del país. Es una orden del nuevo Padishah de regresar al país. Así es. Su trabajo principalmente era librar batallas navales con la Orden de Malta que había ocupado la isla de Rodas al sur del Imperio Otomano. Recientemente también había capturado barcos pertenecientes a la Orden que escapaban de Rodas. Actualmente estaba anclado en Alejandría de los mamelucos, pero no era que no hubiera escuchado nada de noticias del país. ¿Esa persona de quien se habla tan ruidosamente incluso aquí me ha llamado? Así es. El Imperio Otomano y los mamelucos eran países que intercambiaban mucho. Cuando las cosas que venían del Océano Índico iban al Imperio Otomano, los mamelucos eran un país por el que necesariamente pasaban. Gracias a los comerciantes que iban y venían por el Mediterráneo, las noticias del Imperio Otomano se podían acceder fácilmente. Un profeta. Aunque aquellos que creían devotamente en el Islam dijeron que en el Corán se decía que el último profeta era Mahoma, ¿cómo se atrevían a decir tales cosas? Kemal hizo una expresión de interés. ¿Qué piensas? Si el Padishah es un profeta, sería algo bueno. Cuando tenga la oportunidad de verlo esta vez, debería rezar. Ese también es un buen método. Sin importar cuán excelente sea un marinero, el mar es un lugar donde se muere si se tiene mala suerte. El mar es un lugar donde reinan toda clase de supersticiones, y la mayoría eran aquellos tratados como herejes en el Islam. ¿Que el sultán era un profeta? No podría ser mejor que esto. Si el Padishah dice que regrese, debo hacerlo. Y también han llamado a Barbarroja. ¿Así? Esto era un poco inesperado. Era el capitán de los infames piratas berberiscos del Mediterráneo, y había recibido apoyo de Korkut, pero al escuchar las noticias de que había muerto, había huido a los mamelucos. No solo llamó al comandante naval, sino también al pirata. Las cosas se están volviendo interesantes. En las olas ondulantes sintió el aroma de la guerra que había probado varias veces. Capítulo 79. Clan. Aunque blandió el brazo con tanta fuerza que se le entumecía, su oponente lo bloqueó con facilidad. A pesar del clima fresco, el sudor corría como lluvia y le faltaba el aliento. Cuando Yusuf se notó visiblemente agotado, su oponente bajó la espada. Su Majestad Padishah, creo que esto es suficiente. Ante las palabras de Alper Pasha, el Silatar Aga que cumplía los roles de comandante de fuerzas especiales, jefe de guardaespaldas y maestro de artes marciales, Yusuf envainó su espada. De todas formas, ya estaba pensando que era hora de parar. La brisa que soplaba enfrió el calor de su cuerpo, y los sirvientes que esperaban limpiaron cuidadosamente el sudor de Yusuf. Tiene una habilidad excelente. Con un poco más de esfuerzo, creo que ya no me necesitará. Me halagas tanto que voy a ir a ver a la... Mis disculpas. Hizo un gesto con la mano hacia Alper, quien se inclinó apresuradamente ante su broma. El anterior Silatar Aga había caído en desgracia por no proteger adecuadamente a Bayezid, y entre muchos candidatos había elegido a Alper. Aún recordaba vívidamente cuando Alper, cuyos músculos se movían cada vez que se desplazaba, juró lealtad con voz emocionada. Se sentiría decepcionado si supiera la razón. Lo elegí por su nombre. Cuando vio la lista de candidatos, todos tenían nombres como Ahmed, Mehmet, Mahmud. Incluso ahora, si gritas Ahmed en un lugar lleno de gente por problemas de planificación urbana, al menos 10 personas voltearían, así que no quería que incluso quien llevara a su lado tuviera ese tipo de nombre. Como no podía hacerle cambiar de nombre, no tuvo más remedio que elegir uno diferente. Debería reformar rápidamente el Depsirme. Si van a traer niños varones de familias cristianas y cambiarles hasta el nombre, deberían ponerles nombres más variados. Yusuf suspiró con irritación y echó un vistazo a su alrededor. Por todo el palacio de Topkap I había grifos de agua, cuyo propósito era hacer ruido para evitar que se escucharan conversaciones secretas.
Los sirvientes sordos tenían el papel de cerrar estos grifos, y además, cuando las conversaciones no debían filtrarse al exterior, los mantenían cerca. Estos se distinguían desde la vestimenta, y los sirvientes de alrededor eran de ese tipo. Alper, ¿Ferad está siguiendo bien mis órdenes? Por lo que tengo entendido, sí. Ferhat Pasha había traicionado a Bayezid y fue arrojado como comida para perros, y como sucesor del comandante del cuerpo de genízaros, había llamado la atención de Yusuf 5 años antes que en los registros históricos originales. Recibiendo la mirada de Yusuf que le pedía que dijera más, Alper abrió la boca. Ya se extiende entre los genízaros el rumor de que el Padishah es el profeta que sigue los pasos de Mahoma. El Aga de los genízaros está contactando con los Bektasíes para extender aún más esta creencia. Está haciendo bien lo que se le ordenó. Aunque el Imperio Otomano proclama ser suní, no reprime completamente a las otras sectas. Especialmente los genízaros creían en los Bektasíes, considerados herejes, que eran tolerantes con todas las religiones, ignoraban el Ramadán de ayuno e incluso bebían alcohol, que estaba prohibido. Eran personas para quienes no sería extraño adorar a Yusuf. Ya que puse la bola de nieve en movimiento, pronto crecerá de tamaño. La religión puede doblarse todo lo que sea necesario. Aunque había diferencias doctrinales entre los Qizilbash que deificaron a Ismael I y los duodecimanos, se las arreglaron para crear la identidad iraní moderna mediante compromisos apropiados. Como los turcos que creen en el Islam beben alcohol, la religión puede cambiar todo lo que sea necesario. Con tiempo y esfuerzo, podría unir a los súbditos bajo el Estado otomano en lugar de la religión. Para eso, realmente hay mucho que hacer en el futuro. Unir a las personas que viven dentro del Imperio Otomano bajo el marco del Estado es más difícil que tener colonias en India. La mayoría de las personas viven toda su vida atadas a un solo pueblo, y cuando se convierten, lo hacen por unidades de pueblo. No es fácil ampliar los ojos de aquellos cuyo mundo se limita al pueblo donde viven para que contengan el Estado. Pero no hay necesidad de apresurarse. Esto es solo el comienzo, y los días por vivir son largos. Solo necesita proceder paso a paso con las tareas inmediatas. Alper. Sí, Su Majestad Parisat. Trae al Gran Visir. Primero debo resolver el asunto del Kanato de Crimea. Aunque rechazan las reuniones, están captando claramente los movimientos del Kanato de Crimea. Con 30,000 prisioneros capturados, el Kanato de Crimea se estaba dedicando aún más al saqueo de países vecinos. Como no habían llegado noticias de daños en Circasia, era obvio con qué intención estaban saqueando. Como el Kanato de Crimea se estaba moviendo de manera forzada, no había necesidad de hacer planes difíciles. Pronto habrá un gran alboroto en el norte. La paciencia de los países vecinos ya debe haber llegado al límite, así que este lado también necesita prepararse. Se acerca el momento de evaluar la fraternidad. Naturalmente, comparada con cuando era príncipe, la vida después de convertirse en sultán se volvió esplendorosa. Poseía en abundancia las joyas y tesoros que los sultanes anteriores habían coleccionado, y cuando daba banquetes, toda clase de bellezas esperaban recibir su gracia. La mujer en sus brazos era una de ellas. El tinte púrpura había sido difícil de extraer desde la antigüedad y muy caro, siendo el color que simbolizaba al emperador y la autoridad tanto en Oriente como en Occidente. La mujer que recibió el pañuelo púrpura que significaba selección la noche anterior abrió cuidadosamente los ojos cuando la cama se movió. Su Majestad Parisat. Está bien. Quédate acostada un poco más. La mujer que mostró su cuerpo blanco se recostó nuevamente ante la orden de Yusuf. Nigar, quien había conocido al Padishah junto con las mujeres recomendadas por la Valide Atun Fátima y había sido seleccionada, estaba sin fuerzas en todo el cuerpo por lo ocurrido la noche anterior. Aunque no había lugar que no le doliera, Nigar se sintió invadida por la alegría. Finalmente pasé la noche. Solo por haber sido elegida por el sultán y pasar una noche, su estatus dentro del harén ya había cambiado. Al convertirse en concubina, podría pasar noches regularmente con el sultán, y si quedaba embarazada y conseguía el título de Atún, podría obtener mucha riqueza y gloria. Yusuf, que leyó claramente lo que pensaba Nigar mediante la percepción de emociones, sintió las manos de las sirvientas limpiando cuidadosamente su cuerpo mientras decía: inténtalo una vez con dedicación según tu voluntad. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes?
Los pensamientos que tiene una mujer del harén son obvios, ¿no? Nigar, que se encontró con los ojos verdes de Yusuf, sintió como si se le pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Esos ojos que parecían escarbar en su interior parecían haber leído su corazón impuro, y Nigar rodó fuera de la cama y se inclinó. Su Majestad Parisat. Yo. Yusuf, vestido por las mujeres, cubrió con una manta el cuerpo de Nigar que temblaba sin poder siquiera cubrir su cuerpo desnudo. No hay necesidad de explicar. Con las dos Atún ausentes, es natural que tengas ambiciones. Aunque la valí de Atún Fátima tenía el harén firmemente en sus manos, al fin y al cabo era la reina madre. Era alguien que deseaba que Yusuf tuviera muchos hijos, así que para las mujeres del harén era prácticamente una aliada y también una esperanza. Era una leyenda viviente que había dado a luz al hijo menor que podría morir en cualquier momento y lo había elevado hasta el trono de sultán. Aunque los dos príncipes ya mostraban aspectos extraordinarios, era comprensible que tuviera pensamientos de por si acaso. Tener aspiraciones es algo bueno. Si puedes hacerlo, inténtalo. Te llamaré todos los jueves. Gracias. Nigar, que pensó que podría ser castigada por albergar pensamientos imprudentes, inclinó la cabeza con rostro emocionado. Si la llamaba todos los jueves, que era el día oficial de intimidad, podría dar a luz a un hijo del rey. Aún así, será más difícil de lo que piensas. Sus dos mujeres ya habían dado a luz príncipes y se habían convertido en Atún, además de no ser personas ordinarias. Ahí se tenía tanta influencia en Circasia que las mujeres circasianas del harén la esperaban. Se había anunciado que Atice era hija del gran visir, y podía extender su mano en cualquier momento a las hijas de funcionarios de alto rango que habían entrado al harén por razones estratégicas. Superar a estas y construir su propia facción no sería fácil. Lo lograré. Observar a una mujer que se esfuerza también será divertido. Como ya era su mujer una vez, evitaría que muriera, pero más allá de eso dependía de sus habilidades. Era suficiente como entretenimiento. Dejando atrás a Nigar y saliendo de la habitación, Yusuf entró en su oficina, donde el eunuco Ali Pasha lo recibió. ¿Pasó una noche tranquila? No estuvo nada mal. La próxima vez no estaría mal visitar el harén directamente. El harén era el sueño de la clase privilegiada europea, y llegaron al punto de imitar el harén con toda clase de fantasías. Tanto que cuando una dama noble europea del siglo XVIII recibió permiso para vivir en un harén durante un año y después evaluó que el harén era como un convento, se negaron a creerlo. Habiendo obtenido tal sueño, ¿no sería extraño no visitarlo? Si me avisa con anticipación, lo prepararé según sus gustos. Entendido. Pensando que era un poco gracioso hablar de mujeres desde la mañana con un eunuco que había perdido el símbolo de la masculinidad, Yusuf abrió la boca. ¿Confirmaste lo que te dije? Sí, envíe funcionarios a los lugares donde se extrae betún. Pronto llegará información detallada. Bien hecho. El betún era una especie de asfalto natural, y decir que salía betún era lo mismo que decir que salía petróleo. No es que desde la antigüedad hasta ahora usaran madera y solo con la revolución industrial comenzaran a usar carbón y petróleo. El carbón se ha usado desde antes de Cristo y ya se está usando en varios lugares. Solo que durante la revolución industrial su uso aumentó dramáticamente. El betún del petróleo se consideraba una sustancia misteriosa desde la antigüedad, y hay registros de que se usó para impermeabilizar cuando se construyó el Arca de Noé del Antiguo Testamento. El petróleo simplemente no se puede extraer y usar adecuadamente como en los tiempos modernos porque la tecnología de perforación no se ha desarrollado. Pero el Imperio Otomano ya incluye regiones donde se ha extraído petróleo desde la antigüedad. Esa región es la que más tarde se convertiría en Rumanía. Era una región donde el petróleo había brotado desde la antigüedad, y cavaban pozos para extraer petróleo crudo. Aunque tenga petróleo ahora mismo, sin tecnología de refinación de petróleo crudo es difícil usarlo adecuadamente, pero aún así es mejor tenerlo. Se necesitarán muchos barcos en el futuro, y se puede usar betún para impermeabilizar, y también se puede usar como combustible más barato en lugar de velas caras. También se puede usar como coque necesario para la fundición de hierro. Especialmente el problema del coque necesita consideración. Europa ya tiene tecnología de altos hornos y está usando carbón vegetal, carbón, como coque para la fundición.
El problema es que el carbón vegetal no se necesita en pequeñas cantidades, y también se necesita mucha madera para hacer barcos, por lo que los bosques inevitablemente se vuelven áridos. Aún así es una lástima. El petróleo está bien, pero habría sido mejor tener carbón adecuado. El carbón que sale en la región otomana es en su mayoría lignito de baja calidad que solo sirve para uso doméstico, y era difícil conseguir carbón bituminoso que se pudiera usar como coque. Lo mejor era usar incluso lignito mientras se libraban guerras de conquista. ¿Alí pasa, cuándo se espera que lleguen los barcos del Kanato de Crimea? Parece que llegarán hoy mismo. Viendo que ya llegaban después de tan poco tiempo desde que dio permiso, parecían estar bastante desesperados. También era algo que Yusuf, que no tenía ganas de arrastrar el asunto innecesariamente, podía recibir con beneplácito. Mengli, finalmente veré el rostro de ese tipo. Realmente tenía curiosidad sobre qué expresión tendría cuando se encontraran por primera vez. Unas 100 mujeres ataviadas llenaban la vista. Desde mujeres que parecían adultas hasta niñas que parecían de primaria, las edades eran variadas. Como había demasiadas mujeres, Yusuf, que ya no sentía emoción, sintió una mirada que lo veía como si fuera a matarlo. Era una niña pequeña que le llegaba a la cintura. Niña, ¿cómo te llamas? Fue un capricho. Porque recordó el rostro de Aise cuando la conoció en el mercado de esclavos. Ante la pregunta de Yusuf, cuando la niña siguió mirándolo fijamente, un hombre cercano gruñó con ira y pronto la niña abrió la boca. Alexandra Lisowska. Al escuchar el nombre, Yusuf sintió un ligero dolor de cabeza. ¿Por qué ya está aquí? Su nombre real era Alexandra Lisowska, en Occidente Roxelana. Era el nombre de Hurrem Sultán, y se sintió como si la suerte lo hubiera traicionado. Capítulo 80. Conquistar con dificultad y mantener como estado vasallo era similar a adquirir una empresa mediante una MIA hostil y mantener la administración existente. No era algo común, así que normalmente había razones por las que no quedaba más remedio. El Principado de Valaquia que gobernó Vlad Tepes, quien se convirtió en el motivo de Drácula. Ya fuera un lugar con enemigos tremendos como el Gran Duque Stefan del Principado de Moldavia, héroe nacional de Moldavia y santo de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, donde podían surgir rebeliones en cualquier momento. Como el Kanato de Crimea, si se encargaban de la subcontratación de defensa nacional y saqueo, se convertían en estados vasallos, y los estados vasallos podían considerarse como territorios ocupados que recibían un trato especial. Sin embargo, Mengli, quien finalmente había recibido permiso para visitar la capital, sintió que el ambiente no era normal. Los guardaespaldas que pueden moverse contigo en la capital están limitados a 3 personas. ¡Qué disparate! Saalet, quien había venido con él, se rebeló ante las palabras categóricas del genízaro, pero se quedó sin palabras ante lo que siguió. Es orden estricta del Padishah. ¿Piensas rechazar la orden? Con estas palabras, los genízaros que rodeaban a los guardias pusieron sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas al unísono. Era un acto que transmitía la voluntad de ajustar el número matando a los guardias si fuera necesario, y un ambiente inquietante se extendió por el puerto. Saalet, está bien. ¿Acaso el Padishah nos haría daño? Entendido. No había nada bueno en ponerse agresivo innecesariamente, y de todas formas los guardias no podrían cruzar las puertas del palacio de Topkat I. Mengli, quien sabía bien por su experiencia anterior como prisionero que una vez dentro de la capital, la vida y la muerte dependían de las manos del sultán. Pero el ambiente está peor de lo que pensaba. Cuando Mengli se puso ligeramente tenso, surgió un alboroto en las 5 galeras en las que habían llegado. ¡Arg! ¡Esta perra! No la toquen imprudentemente. Son regalos para entregar al Padishah. A pesar de su edad avanzada, Mengli gritó con voz resonante, y poco después salieron en fila mujeres atadas con cuerdas de las galeras. Cuando las mujeres, arregladas aunque fuera de manera tosca, pisaron el puerto, este se agitó. No solo por el número, sino porque la belleza de las mujeres era considerable. Tanto que no se fijaron en una niña pequeña que fue empujada bruscamente mientras la agarraban del cuello. Parece que se prepararon mucho. Incluso los genízaros, a quienes estaba prohibido formar familias, se agitaron ligeramente, y el ambiente opresivo se relajó.
Aunque no sabían sobre oro y joyas, las mujeres necesitaban educación básica y registro corporal antes de ser presentadas al sultán, por lo que fueron entregadas por separado. Mientras se dirigía al palacio de Topkapı I bajo la protección de los genízaros, Mengli le dijo a Saadek como de pasada. Las expresiones de las personas se ven bien. Aunque habló ligeramente porque los genízaros los vigilaban con ojos feroces, Saadek captó el significado oculto. Aunque aún quedaban rastros del desastre pasado por toda la capital, las expresiones de los súbditos eran brillantes y llenas de esperanza. Era un paisaje que permitía conocer indirectamente cuán excepcional era el sultán recién entronizado. Entraron al palacio de Topkapı I, recibieron un registro corporal aún más severo de los Silatar, y pudieron entrar a la sala de audiencias. Esperen a que salga el padishah. Los Silatar que dijeron esto montaron una vigilancia estricta, y el tiempo pasó. No poder sentarse cómodamente y tener que estar de pie listo para rendir respetos en cualquier momento era algo difícil para el cuerpo de un anciano, y fue cuando el cuerpo de Mengli comenzó a temblar. El gran padishah Yusuf Shah bin Bayezid Khan está entrando. Todos rindan respetos. Con el grito del eunuco, los Silatar rindieron respetos al unísono, y Mengli y Saadek se arrodillaron e inclinaron sus cabezas. Solo se escucharon pequeños pasos en la sala de audiencias, y cuando se oyó que Yusuf se sentaba, Mengli gritó como representante. Que la gracia de Alá acompañe al gran padishah. Levántense. Cuando cayó el permiso de Yusuf, Mengli, que levantó su cuerpo, dejó escapar un gemido internamente. Por muy excepcional que fuera, se necesitaba tiempo para adaptarse al cargo, pero esa mirada opresiva se ajustaba demasiado bien al puesto de dueño del imperio. Mengli Geray, Saadek Geray. Deben haber sufrido mucho viniendo desde tan lejos. No es nada. Es un honor poder conocerle así. ¿Pero por qué Mehmet Geray no vino contigo? Era natural dejar al heredero para prepararse ante cualquier eventualidad, pero al señalar esto específicamente, Mengli respondió con calma. Últimamente la situación política no es normal, así que tuvimos que prepararnos para cualquier desgracia. Por favor, perdónenos. No los estoy regañando. Solo quería ver qué tipo de persona es quien pronto heredará tu puesto. Ante las palabras de Yusuf, el rostro de Mengli se endureció. Como Mengli era anciano, eventualmente tendría que entregar el cargo, pero al añadir la palabra pronto, el significado era uno solo. ¿Es la voluntad del padishah que este Mengli se retire de su puesto ahora? Pasar el resto de tu vida cómodamente en la capital del imperio tampoco sería algo malo para ti. No es así. Ante las palabras que le pedían no solo dejar el cargo sino también venir como rehén, Mengli apretó los dientes. Para Mengli, quien se había autoproclamado Kagan, que significaba emperador de los nómadas mongoles, esto le causaba una humillación tremenda. Como sería solitario pasar el tiempo en tierra extraña con un cuerpo anciano, también estaría bien pasar tiempo con tu hijo. Su ambición es excesiva. Ante las palabras irrespetuosas, los Silatar miraron ferozmente a Mengli, pero para Mengli, quien había cabalgado por las estepas y llevado numerosas batallas a la victoria, no era amenaza en absoluto. Ante las palabras de Mengli, Yusuf torció la comisura de su boca. ¿La ambición es excesiva? ¿De quién fue realmente excesiva la ambición? ¿Te atreves a decir eso después de pisar el corazón del imperio sin siquiera pedir permiso? ¿Eso fue el rey Selim? Mengli, que estaba mencionando a Selim como excusa ante el grito de Yusuf, cerró la boca. Si Selim fuera simplemente un perdedor, podría servir como excusa, pero dentro del Imperio Otomano, Selim había sido marcado como el culpable del desastre. Significaba que era la persona de quien más debía distanciarse. Te daré tiempo, así que piénsalo bien una vez. Más bien será por el bien del Kanato de Crimea. Mengli, que se dio cuenta de la intención oculta de Yusuf de que era mejor asumir la responsabilidad limpiamente y retirarse para cortar los lazos con Selim, inclinó la cabeza. Lo consideraré. Aunque en su mente sabía que era la mejor opción, soltar voluntariamente el poder que había estado manteniendo no era algo fácil. Necesitaría tiempo para reflexionar. Yusuf alivió ligeramente el ambiente pesado. Ahora que lo pienso, ¿trajeron tantas mujeres? Así es. Pensé que necesitaría llenar el harén nuevamente, así que las traje. Era correcto expulsar a las mujeres que habían pasado por las manos de su padre fallecido de Selim.
Las mujeres abundaban, así que no había necesidad de tomar a las mujeres del padre o los hermanos. Tampoco era algo bueno para la opinión pública. Se crearían bastantes vacantes y era correcto llenarlas. 100 mujeres es un poco excesivo. Son mujeres cuidadosamente seleccionadas, así que disponga de ellas según la voluntad del Padishah. Era una época común regalar mujeres como obsequios, así que era una buena carta para ganar lealtad. Significaba que no había nada malo en traer muchas mujeres. Por supuesto, también había sinceridad de quien las trajo, así que no debía darlas todas como regalos y también debía recibir mujeres en el harén. Entonces echemos un vistazo. Hasta aquí todo había procedido según el plan previo de Yusuf. Pero cuando salió de la sala de audiencias y se encontró con las mujeres que habían terminado el registro corporal y el arreglo, las cosas se pusieron un poco extrañas. La niña pequeña que lo miraba con ojos llenos de veneno no estaba para nada en sus expectativas. Hurrem Sultán. Si la Hurrem histórica tenía el veneno para superar numerosas luchas internas y la flexibilidad para ocultarlo internamente, la niña pequeña frente a él aún era una niña. El veneno que debía ocultar se derramaba por todo su cuerpo. Honestamente, no esperaba encontrarse con Hurrem Sultán así, por lo que tenía un poco de mareo, pero esto también era suerte si se podía llamar suerte. La probabilidad de que fuera secuestrada por el Kanato de Crimea, más débil que en la historia original, y traída como esclava para ser ofrecida al sultán y llamar mi atención, habría sido extremadamente baja. Pero no necesitaba este tipo de suerte. Si no se hubiera dado cuenta, la habría entregado a cualquier funcionario, pero siendo quien era, le preocupaba un poco hacer eso. Su Majestad Parisa, ¿le gusta esta mujer? Por ciento arroba. Aunque no sé qué dice, puedo entender que las palabras que grita convulsionando son insultos. Los rostros de las mujeres que escuchaban al lado se pusieron pálidos, y los hombres se horrorizaron levantando las manos. Yusuf levantó una mano. Está bien. Es como un caballo salvaje que se agita. Si la doy como regalo, solo recibiré quejas. ¿No es así? Surgió una risa ligera ante la broma, y Yusuf miró hacia abajo a Hurrem. Aunque el ambiente se calmó, era obvio que si él pasaba de largo así, ella sufriría todo tipo de penurias. Por ser una esclava que se atrevió a insultar al Padishah. Podría morir a golpes. Envíen a esta niña también al harén por ahora. Entendido, Su Majestad Parisa. Honestamente, aún no había decidido qué hacer con Hurrem. Había pensado en emparejarla con Suleiman como en la historia original. Podría solo darle malas influencias, y no sé si la amará como en la historia original. Se veían suficientes indicios de que se convertiría en una belleza en el futuro como para ser enviada como regalo al sultán. Pero Hurrem no recibió el afecto de Suleiman solo por su apariencia. Fue gracias a ser una mujer sabia que daba muchos consejos útiles, a diferencia de otras mujeres que eran simplemente sumisas. Se puede ver como el cliché de los manhwa románticos de esta es la primera vez que veo una mujer así. Se enamoró por la sensación diferente de las mujeres que había abrazado hasta el cansancio en el harén, pero como la situación de Suleiman había cambiado, no sabía si le gustaría. Por ahora, si no estaba seguro, podía mantenerla cerca y observar. Aún así, parece que será divertido observar. Parecería interesante observar cómo crecería Hurrem, que había entrado al harén antes que en la historia original. Yusuf presionó firmemente la cabeza de Hurrem. Tu destino estará en manos de Alá de ahora en adelante. Si resistiría con dificultad para dejar su nombre en la historia, o se convertiría en comida para los peces del estrecho del Bósforo. Antes de eso, tendría que sobrevivir en las manos de Fátima, quien escucharía sobre los eventos de hoy. Pero eso era su karma. Fin del capítulo 80.